Esta mañana quiero hablarles atrevidos y valientes, porque estamos en la hora, estamos en el tiempo, este es el momento de expansión. Así que mi llamado para ustedes esta mañana es que estemos listos, atrevidos y valientes para la tarea en la que estamos. Quiero iniciar con Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué 1:9, de la NTV la voy a leer. Y este es el despertar para nuestra iglesia. Esto es lo que Dios nos dice esta mañana. Mi mandato es: sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y sabe que muchas veces yo, cuando preparaba esta palabra, tuve un ejemplo que se los voy a dar más adelante, pero yo pensaba, ¿cómo muchas veces somos atrevidos para el mundo, somos atrevidos para las cosas de esta tierra, pero cuando se trata de las cosas de Dios, no somos valientes, no somos atrevidos. Atrevidos para arriesgar nuestra vida por la adrenalina, sobre todo los jóvenes que queremos sentir las emociones a furor y arriesgamos nuestra vida por adrenalina. Atrevidos a desviar nuestro propósito de vida por una relación incorrecta, por amistades incorrectas, por perseguir nuestros sueños carnales. Pero cuando se trata de los negocios de Dios, cuando se trata de ir a hacer lo que Él nos ha dicho, ¿qué nos ha llamado a hacer el Señor? Que todos lo tenemos aquí. Tal vez algunos no tienen tan claro su propósito, puede que lo van descubriendo, lo vamos descubriendo, pero hay una cosa que todos tenemos aquí en común, un propósito global de la iglesia, y es: vayan a ser discípulos. Así que si tú no sabes qué hacer completamente, ya sabes que por lo menos hemos sido llamados a ser discípulos. Pero entonces cuando se trata de seguir el propósito de Dios para la iglesia, entonces sí nos frenamos con excusas. Es que no tengo tiempo, es que qué dirán de mí, es que el mensaje, ustedes saben los tiempos en el que estamos y lo que yo voy a ir a decir no es aceptado, en la cultura en la que estoy no es aceptado y me van a rechazar. Y nos frenamos entonces a ser atrevidos y valientes con lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, pero sí nos arriesgamos en lo que este mundo nos ofrece, en los deseos carnales, en seguir nuestros sueños, en seguir nuestros propios deseos naturales de esta vida. Así que yo quiero que podamos recordar, porque esto es recordar, 3 claves importantes para que como iglesia en este tiempo de alcance, en este tiempo de avance, podamos permanecer atrevidos y valientes. Así que número 1, para ser atrevidos, para estar llenos de denuedo, debemos ser llenos de fe. Número 1, llenos de fe. Vamos a repetir los puntos. Número 1, llenos de fe. Segunda de Corintios 4, 13 al 16. Vamos a empezar desde el versículo 13, pero para que tengamos un contexto, los versículos anteriores, Pablo decía que eran perseguidos, que vivían en constante peligro por predicar la palabra de Dios. Pero entonces dice aquí el versículo 13: sin embargo, seguimos predicando, porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Versículo 14. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con todos ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes. ¿Beneficio de quién? De nosotros. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, porque empieza por nosotros, nosotros somos bendecidos y eso se va esparciendo a otros, expansión a otros. A medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que aunque vengan dificultades, que aunque somos perseguidos, que aunque eran apedreados en esos tiempos sí de verdad que corrían riesgo sus vidas. Nosotros ahora no hemos llegado tan al punto en el que corremos nuestras vidas, ya han estado surgiendo ciertas cosas difíciles, pero creo que en cierta medida es un poco más temas filosóficos, temas de argumentos que debemos romper y que debemos ser valientes en eso. Pero dice: nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Así que lo que quiero resaltar primero en este punto de llenos de fe es que la fe nos permite ser atrevidos para hablar. Fe nos permite ser atrevidos para hablar. Ahí dice: creí en Dios,
por lo tanto hablé. Es que la palabra fluye en nuestras bocas. No puede ser que digamos, ay, yo creo en Dios, pero nunca sale de mi boca Jesús, nunca nadie alrededor mío sabe que yo soy cristiano, nunca nadie tiene idea de en qué vivo, en qué mundo vivo yo, sino que soy como uno más, como el resto. Cuando creemos, hablamos y de continuo debe estar en nuestra boca su palabra. Y es su gracia la que nos hace elocuentes. Es su gracia. Puede que tal vez sintamos que no somos tan buenos. Es que yo no sé, como Moisés. Es que yo no sé hablar, Señor. Y a veces ponemos excusas y Dios dice, este es el llamado de Dios para tu vida. Es que yo no sé hablar. Es que yo no sé cómo decirle. Dios te ha llamado. Porque, ¿saben? Los adultos también pueden hablarle a jóvenes. Y creo que es bien difícil con los jóvenes. Pero adultos pueden ser llenos del Espíritu Santo para hablar jóvenes. Pero si Dios te habla, ve, háblale a este joven y tú dices, no, Dios, pero es que con estos chinos de esta generación, ¿qué voy a ir a decirles yo? Esto no reciben nada, son, mejor dicho, ¿qué voy a hacer? Tercos. No, su gracia nos hace elocuentes. Es su gracia la que nos hace elocuentes. Romanos capítulo 10, versículo 17 de la Reina Valera, para resaltar otro punto importante, dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que importante, lo mencionaba también el viernes anterior que hablamos, que alimentemos nuestra fe con la palabra de Dios. Es su gracia y es su capacidad la que nos va a permitir hablar a otros, la que nos va a permitir tener las palabras correctas. Pero, ¿qué vamos a hablar si no estamos llenos de la palabra de Dios? Dios va a ir actuando en nosotros a medida que tú das pasos de fe. Si tú te quedas quieto, Dios no va a poder hacer algo en ti. Tú debes estar lleno de la palabra de Dios, alimentarnos constantemente, una y otra vez, día tras día, no solamente lo que recibimos aquí los domingos, no solamente lo que recibimos los viernes, porque de todas maneras aquí ya se recibe mucha palabra, pero debe ser reforzada día tras día, semana tras semana, para que nuestra fe sea alimentada. Cuando vengan los momentos de debilidad, será la palabra de Dios la que nos fortalecerá. Cuando vengan momentos de duda, entonces nosotros podemos decir con fuerte y alta voz dentro de nuestro corazón, como iniciamos leyendo, yo soy fuerte y soy valiente y no voy a tener miedo porque tú vas conmigo, Señor. Hebreos capítulo 11, versículos 1. Voy a iniciar en el 1 y voy a ir allí saltando para no leer todo el capítulo completo. Hebreos 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue por la fe que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Fue por sus fuerzas? Por la fe. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hasta el día de hoy aún seguimos hablando de la fe que tuvo Abel, del buen, excelente precio que dio Abel, y así seremos nosotros, que aunque ya, si no viene Cristo antes, porque yo creo que vendrá Cristo, pero si no viene Cristo antes y ya no estamos en esta tierra, que sigan hablando de lo atrevidos, de lo locos, de lo fuertes que fuimos para ir a hablarles la palabra de Dios a otros. Y sigo, por la cual, y muerto aún habla por ella, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y de este versículo quiero resaltar, por la fe entendemos. Ahí dice, fue por la fe que él pudo entender, es por la fe que debemos dar ese primer paso de acercarnos. Ahí dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea. No sirve que nos acerquemos con duda, con temor, con inseguridad, sino que nos acerquemos entendidos de su palabra, entendidos de Dios. Y fe es un verbo, ¿sí o no? Fe es un verbo. Eso quiere decir que la fe implica acción. La fe implica movimiento. Y ahora sí voy a dar el ejemplo que recordé para esta palabra en particular, y es el bungee jumping. ¿Cuántos saben qué es el bungee jumping?
esa cosa loca que los amarran y se tiran por allá, yo no sé cómo hacen eso, Santo Padre. Y justamente como yo decía, por adrenalina, por sentir, mejor dicho, estar al punto de la muerte, arriesgamos nuestras vidas totalmente porque no es 100% seguro. Arriesgamos nuestras vidas por lanzarnos a ver cómo se siente, por lanzarnos a ver qué sucede. Y es difícil que tú llegues, yo nunca lo he hecho, pero he hecho otras cosas que son similares, no tan así, pero es difícil que uno llegue al momento donde uno va a saltar y empiece a dudar. O sea, eso toca de una. Usted llega y bóteme rápido, empújeme, por favor. Porque si uno llega y se acerca y empieza a mirar para abajo, dice, no, Santo Padre, mejor no hago esto. Es difícil que uno se acerque y empiece, ay, no, Dios, esto sí será seguro. Y empieza, ¿no han visto esos videos? Yo he visto videos en Instagram que le sale a uno de, ay, no, no, por favor, no, por favor, no. Y se arrepienten, pero el otro no, ya pagó, ya le tocó saltar, no le voy a devolver su dinero. Y empieza a dudar uno de si salto, ¿será que no salto? ¿Será que salto? ¿Será que no? ¿Y cómo es que sí somos capaces finalmente de botarnos a esto que trae el mundo cuando no estamos seguros, pero cuando estamos al borde de lo que Dios ha dicho, cuando estamos al borde, no sé si han visto que hay veces que donde saltan al fondo hay como un río, como aguas, y con Dios es así. Tú estás al punto de lanzarte a lo profundo de sus aguas, donde encontrarás tesoros grandiosos que solamente van a ser encontrados si te lanzas a lo profundo de su amor y tú empiezas, ay, pero será que sí, pero será que no, pero será que sí, pero que será que no. Y somos más valientes para lanzarnos en un bungee jumping natural, pero no somos valientes para creer que Dios que nos ama, que Dios que nos sostiene, que Dios que nos cuida va a estar con nosotros allí. Va a estar sosteniéndonos en el momento que parece difícil, en el momento en el que circunstancias vienen a nuestro alrededor. Ya les dije, no les estoy diciendo que se tiren en un bungee jumping, pero sí que se tiren en el bungee jumping del espíritu. Que arriesguemos esas dudas, esos esquemas que hay en nuestra mente, que rompamos esos límites que a veces nos atan, que nos pesan, para lanzarnos de pleno, para lanzarnos completamente a lo que Dios nos ha hablado sin pensar en lo natural, sin pensar en lo que puede venir a nuestro alrededor. Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice el de la Reina Valera, lo voy a leer, gracias. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que quiero profundizar, debemos estar preparados. Digan, debemos estar preparados. ¿De qué estamos siendo llenos? Este momento y estos inicios, estos primeros meses del año son cruciales, son importantes, porque son los meses en los que tú te determinas si te vas a llenar o no, y eso es lo que va a determinar cómo vas a poder reaccionar para cumplir el plan de Dios el resto del año. Así que yo espero que como iglesia estemos preparándonos, estemos como estuvimos y seguimos en mes de elevación, en mes de oración, orando, creyendo, llenándonos más de la palabra de Dios. Y este mes de marzo que vamos a ir a servir, que vamos a empezar ya a acercarnos a esas personas, como lo veíamos en el video con nuestro pastor, debemos estar seguros de que nuestra boca hable fe. Y solamente vamos a estar seguros de que va a brotar de nuestra boca fe cuando estamos a rebosar con su palabra, cuando rebosamos, cuando buscamos más y más. Así que nos es necesario este año indagar más del Padre y de su presencia, más del Padre y de su palabra. La palabra profética es expansión. ¿Sí o no? Expansión para esta casa. Y expansión también en la palabra profética, nuestro pastor nos lo recordaba, que expansión es ir más profundo. Si tiene sus notas, escriba eso para que no se le olvide. Expansión es ir más profundo. Y sabes, no podemos esperar ver cosas más grandes, ver cosas poderosas del Señor si seguimos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo todos los años. Si expansión es ir más profundo, ¿cómo yo voy a poder creer que voy a poder ver la palabra de Dios actuando en mi vida si yo sigo en la misma medida? Con lo mismo, si tú tienes una medida de lectura de la palabra de Dios,
Gloria a Dios porque lo lees todos los días y todos los días lo leen, pero si siempre te quedas con la misma medida, nunca vas a poder ir a mayores cosas. Si siempre te quedas en la misma medida de vengo y recibo de Dios cada domingo, pero nunca digo sí al discipulado, nunca digo sí al servicio en mi casa, ¿cómo vas a esperar poder ver cosas mayores de Dios? Expansión es ir más profundo, vayamos a niveles más altos de los que Dios nos ha llamado. Primera de Corintios 2, versículos 1 al 5, con este versículo, con estos versículos quiero conectar nuestro segundo punto, porque la fe es fundada en el poder de Dios. La fe es fundada en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí lo que les decía, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No vamos porque confiemos en nosotros mismos. No vamos porque creamos que somos muy buenos hablando. No vamos porque creemos que podemos persuadir a los otros, porque no se trata de persuadir a los otros. Vamos porque confiamos que su poder en nosotros, su capacidad en nosotros, su gracia en nosotros lo hará. Lo hará por ellos, lo hará en ellos, lo hará en nosotros, lo hará a través de nosotros. Así que número 2, conectado con esto, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Para vivir con denuedo, para vivir con valentía, debemos asegurarnos que estamos llenos del Espíritu. Y esto ya ha sido prometido a nosotros como hijos de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 de la Reina Valera. Pero que se escuchen las Biblias, por favor. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sobre cuántos ya ha venido el Espíritu Santo esta mañana? Esta mañana y hace mucho tiempo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ¿esto quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Cuando estaba aquí en la tierra, antes de que se fuera, los discípulos estaban preocupados, aunque ellos no entendían muy bien cómo era que iba a suceder la cosa, como que sí tenían cierto temor de lo que estaba por venir, pero Jesús les dijo, no se preocupen, porque Jesús iba a volver a ser ascendido a los cielos con el Padre, y ellos estaban preocupados. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Todos los milagros que hemos visto han sido porque tú has estado con nosotros, y si tú te vas, entonces, ¿cómo vamos a hacer, Jesús? Y esta fue la promesa que Jesús le dio a sus discípulos. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y sobre esta casa y sobre los hijos de Dios ya ha sido prometido el Espíritu Santo. Y si Dios nos dijo que vayamos a ser discípulos, si Dios nos ha dicho que vayamos a predicarle a otros, eso quiere decir que Él se encargará de que tú estés ungido, de que tú estés lleno del Espíritu Santo para cumplir esa promesa de Dios en tu vida. Así que llenémonos más del Espíritu Santo, porque estamos frente a desafíos nuevos. Estamos frente a desafíos que a veces parecen más difíciles, desafíos de estas nuevas generaciones, desafíos ideológicos, desafíos difíciles. Los problemas ya no son los mismos de antes. La manera en la que predicábamos a otros no es la manera en la que nada más hace un poco de años predicábamos. Las cosas han cambiado y por eso debemos ser entendidos. Y hay cosas que te digo solamente con el poder de Dios, solamente llenos del Espíritu Santo vamos a poder lograr. Hay cosas y desafíos tan grandes en la mente y en el corazón de este mundo que va a ser solamente si nosotros estamos tomando de Él continuamente, lo lograremos. Así que llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos continuamente, y esto es una y otra vez. No sirve que yo haya dicho, no, es que yo hablé en lenguas. Muchos reciben el don de hablar en lenguas y creen que, listo, ya hablé en lenguas,
Pero el hablar en lenguas también es algo que debemos desarrollar, que debemos ir creciendo en eso, ir llenándonos una y otra vez, hablar continuamente, que todos los días hablemos en lenguas, hablemos en lenguas, hablemos en lenguas, y eso será lo que nos fortalecerá. Debemos estar continuamente llenos del Espíritu Santo y eso será lo que nos permitirá estar frescos para ir con su palabra. Eso es lo que nos permitirá estar despiertos y estar renovados. No podemos pretender vivir de experiencias pasadas. No podemos pretender vivir de que es que el año pasado yo recibí una super palabra y aquí yo pasé y el Espíritu Santo me ministró, pero de ahí para acá no ha pasado nada más. Eso que sucedió este día no te sostendrá hoy. Lo que te sostendrá hoy es que hoy hayas decidido tomar más del Espíritu Santo. Lo que te sostendrá mañana no será que tú viniste hoy a la iglesia. Lo que te sostendrá mañana es que tú busques cada día más del Espíritu Santo, es que tú tomes cada día más del Espíritu Santo y ha sido prometido a nosotros. Esa es la expectativa que debemos tener como hijos de Dios, que cada día Dios tiene algo nuevo para nosotros, que cada día Dios tiene pan fresco para nosotros. Por eso es que aquí, cuando venimos y predicamos la palabra de Dios, no les traemos lo que otra persona predicó hace un año, o no cogemos, ay, vamos a ver, voy a mirar a ver qué prediqué hace 2 años, yo creo que eso no se acuerdan, y voy a volver a predicarlo. ¿Hay cosas que recordar? Sí, pero nosotros escuchamos al Espíritu Santo y en esta casa siempre hay pan fresco, siempre hay palabra fresca, y así debes estar tú cada día, tomando de lo fresco de Dios. No podemos pretender estar comiendo pan viejo, porque eso no alimenta. Al contrario, pretender vivir de pan viejo lo que va a hacer es traerte malestar. Lo que va a hacer es que tú te empieces a sentir mal, es que tú empieces como, me desmayo, ya no estoy pudiendo sostenerlo, porque lo que antes era como más fácil ahora está siendo más difícil. Bueno, porque tú has parado de recibir de Dios, porque tú has dicho, no, con esto ya es suficiente. Con esto ya es suficiente para mí. Así que tomemos más de las aguas de Dios. Vuelvo y repito, es en lo profundo de las aguas donde encontraremos los tesoros de Dios que Él quiere para nosotros. Primera de Juan 5, capítulo 4, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido del Padre. Y para el ministerio y para la expansión para este año, debemos bajar las estrategias directas y originales de Dios, que de seguro serán las que traerán éxito y bendición a muchos. Serán esas estrategias que bajemos directamente de Dios. Eso quiere decir que necesitamos más tiempo de intimidad y de conexión con nuestro Padre, porque todo lo que nace en intimidad, todo lo que nace allí cuando yo me arrodillo y le digo, Padre, ¿cómo le hablo a esta persona? Padre, ¿cómo puedo hacer discípulos? Padre, ¿cómo entreno y cómo equipo? Será allí lo nacido de Dios que traerá seguro. Y yo quiero animarlos a que dejemos de ser replicadores, que dejemos de replicar las ideas de este mundo, que dejemos de replicar lo que vemos que otros hacen. Gloria a Dios porque podemos ser inspirados por otras iglesias, porque podemos ser inspirados por lo que otros cristianos también están haciendo. Eso nos ayuda, eso nos inspira, pero nosotros debemos ser no replicadores de esas cosas, sino bajar las estrategias directas del Padre para nosotros, para esta casa, porque cada casa y cada iglesia tiene sus particularidades y probablemente no es lo mismo que le hables a una persona, a fulanito que a fulanita. Todos son diferentes y no podemos creer que con las mismas estrategias que de pronto yo pude ganar a Sarita, voy a poder ganar a Karen. Porque Sarita y Karen son diferentes. Eso quiere decir que yo debo ser entendida. ¿Qué palabra? La Biblia dice que yo pueda estar despierto, que mis oídos estén despiertos, atentos, para que yo sepa hablar una palabra a tiempo al que está cansado. Y esa debe ser nuestra oración continua, que yo sepa hablar lo correcto que Sarita necesita recibir, que será diferente y tú me mostrarás qué es lo que Karen necesita recibir. Y este es año de aceleramiento, amén. Año de aceleramiento y vendrá el aceleramiento cuando apliquemos sus estrategias y no las nuestras. Tal vez hemos dicho, ay, pero nos ha tomado mucho, yo no veo resultados, yo no veo frutos,
yo he intentado esto, he intentado lo otro y no, nadie me escucha, nadie recibe, todos están desanimados, todos los que me pusieron a mi cargo se quieren ir, no quieren trabajar conmigo. Bueno, tal vez ha sido porque hemos caminado en nuestras propias ideas, en lo nacido del mundo, en lo que hemos estado haciendo por años, pero note que el versículo dice todo. Dice algunas cosas, dice todo. Eso quiere decir que debemos tener por seguro que si estamos aplicando su palabra, que si estamos escuchando las estrategias de Dios, funcionará. Si no está funcionando, no es problema de lo que Dios te dijo, es problema de que tú estás escuchando de otro lado y no de Dios. Si no está funcionando, debemos revisar internamente, necesito llenarme más de Dios. Sí o sí, si una estrategia no me funciona, hay que cambiarla. Y hay que cambiarla por la estrategia del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dejemos que el poder del Espíritu Santo y que su amor rompa toda limitación de temor en nosotros. Aquí lo dice, versículo 5, no es que pensemos nuevamente que estemos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene directamente de Dios. Es Él el que nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Y este no es un pacto de leyes escritas. Este no es un pacto de A, B, C, D. Este no es un pacto de tienes que hacer 1, 2, 3, 4. Sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y esas estrategias serán por el Espíritu. Por eso la importancia de que en todo tiempo seamos más llenos de Él, no caminando por nuestra propia cuenta, no caminando por nuestro propio entendimiento, sino que seremos aptos. Ahí dice nuestra aptitud. Dios te dará la aptitud para operar con percepción, para actuar en lo que cada persona necesita. Nuestra oración debe ser que yo pueda ser despierta, que mis sentidos espirituales estén abiertos y entonces yo camine en esta tierra y en este mundo con percepción. Percepción por medio del Espíritu Santo. Percepción de qué es lo que tengo que hacer. Percepción de qué necesita cada persona. Joel capítulo 2 versículo 28. Con esto quiero pasar al punto número 3. Joel 2:28 tiene una promesa que me emociona para cada uno de nosotros. De la Reina Valera, porfa, 1960, dice, y después de esto, ahí los versículos anteriores pueden leerlos en casa, estaba prometiendo Dios el rescate a su pueblo. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El doctor Yonggi Cho, si no sabe quién es el doctor Yonggi Cho, lo puede buscar en Google. Tiene un libro que se llama El Espíritu Santo, mi mayor socio, y él dijo, los sueños y las visiones son el lenguaje del Espíritu Santo. Sueños y visiones son el lenguaje del Espíritu Santo, así que debemos estar atentos para caminar en el lenguaje del Espíritu. Seamos atentos para hablar el lenguaje del Espíritu. Y con esto, punto número 3, entonces, para ser atrevidos y para ser valientes, debemos tener enfoque y visión. Con enfoque y visión, porque lo nuevo requiere enfoque. Lo nuevo requiere que tengamos una visión clara. Estamos entrando a nuevos pasos de fe, amén. Estamos entrando a nuevos niveles, estamos entrando a nuevas conquistas, creyendo por nuevas conquistas, creyendo por cosas mayores de Dios. Así que nos es necesario para esas nuevas cosas que Dios quiere traer que estemos enfocados. Y para estar enfocados debemos ser entendidos de la visión. Efesios capítulo 5, 14 al 20. Dice, por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cómo debemos ser?
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice cómo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de que estemos atentos de qué nos estamos rodeando cada día. Acá nos dice la clave de cómo ser entendidos, de cómo ser llenos del Espíritu Santo, que cada día podamos dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Pero si nos llenamos de redes sociales, si nos llenamos de noticias, ¿cómo vamos a ser valientes? Si nos estamos llenando de malas noticias, ¿cómo vamos a poder enfrentar con fe? Que nuestra palabra y nuestra boca esté lleno de su palabra. Y quiero resaltar tres cosas. Si estás allí en tu Biblia, resáltalo en estos versículos. Primero dice despiertos. ¿Cómo debemos estar? Despiertos. Diligentes, número 2, resáltalo allí, despiértate, diligencia. Con diligencia debemos andar y entendidos de la voluntad de Dios. Y contra esto es que Satanás va a trabajar. Por eso es importante que lo tengamos presente, por eso es importante que sepamos que debemos estar despiertos, diligentes y entendidos, porque estas tres cosas son las que Satanás va a tratar de quitar en tu vida. Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón, ¿cuál es? Robar, matar y destruir. Y eso es lo que él va a matar, que tú estés despierto, él va a tratar de que tú estés dormido, destruir la diligencia en nosotros y destruir nuestro entendimiento. Pero ¿cuál es el propósito de Dios y que Jesús nos promete? Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Debemos tener siempre claro la visión de Dios con la que vamos a caminar para este año, porque eso es lo que el enemigo va a atacar, tu visión. Satanás va a trabajar para mantenerte ocupado, para mantenerte entretenido, para que olvides tu llamado y tu verdadero propósito, que es vivir en abundancia y en plenitud. Y sabe, muchos le hacemos el trabajo a Satanás muy fácil. Muchos le hacemos el trabajo a eso, ni tienen que hacer nada porque nosotros andamos más desconcentrados y más perdidos que eso, ni se preocupa, eso. Yo ya sé que se la pasa en las redes sociales, que se la pasa escuchando aquí, escuchando allá, que eso ni tiene que hacer nada. Y estamos en unos tiempos en los que estamos a veces muy llenos de ocupaciones, muy llenos de trabajos, de tareas con el equipo de staff. Hablábamos que algunas de los comentarios que se reciben de los colaboradores es que no tienen tiempo para servir. Y eso es muy preocupante, que hoy en día, ¿cuál es el reto que tenemos como equipo? Que la gente ya no quiere servir. La gente ya no tiene tiempo para ser discípulos. Está muy ocupado en sus negocios, está muy ocupado en sus cosas, que ya no tiene tiempo para venir a la iglesia, que ya no tiene tiempo para ser músico de sin reservas, porque ser músico de sin reservas requiere mucho trabajo, ser camarógrafo requiere mucho trabajo, todo requiere mucha disciplina y esfuerzo, y entonces ahora la gente prefiere decir, mejor me quedo en lo fácil, mejor me quedo en lo cómodo, mejor me quedo en lo que este mundo me ofrece. Y entonces estamos tan llenos de ocupaciones y tan llenos de tareas y de trabajos, porque sí es real que tenemos ocupaciones. Y el poquito tiempo que nos queda, el tiempo que tenemos media hora de descanso para almorzar en el trabajo, el poquito tiempo que nos queda cuando llegamos a la casa tarde, ¿en qué lo ocupamos? Yo quiero que usted evalúe y escriba. ¿En qué tomo mi tiempo cuando tengo esos 30 minutos de descanso? Cuando tengo ese poquito tiempo que me sobra. Tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas ocupaciones, pero y cuando tengo el tiempo, ¿qué me pongo a hacer? ¿En qué no la pasamos? ¿No la pasamos en redes sociales? Yo leía justamente anoche un post, una publicación de Instagram que decía que el 99%, algo así, de las personas, cuando sienten que tienen un poquito de espacio libre, lo primero que hacen es coger el celular. Lo primero que hacen es ir y buscar estos aparatos para distraerse, para entretenerse. Y aunque tenemos poquito tiempo, ese tiempo lo gastamos en estar dedicados a ver películas. Llegamos a las 10, 11 de la noche, pero no importa, vemos una serie completa toda la noche.
Andamos de salida en salida, los jóvenes, los adultos también, de salida en salida, de amiguito en amiguito. Así que lo que nos sobra, si de pronto es que con todas esas ocupaciones y todas esas cosas que hacemos, lo que nos sobra, eso se lo dejamos a Dios. Eso se lo damos a Dios. Así que, Señor, esta semana yo estuve tan ocupada, esta semana no me dio tiempo, esta semana no te tocó, Señor. Estuve muy ocupada. Y sabe que no lo decimos así. ¿Alguno ha dicho eso con su voz audible? Pero sabe que con nuestras acciones, eso es lo que estamos haciendo. Con nuestro tiempo dedicado a las cosas de este mundo, eso es lo que hacemos. Señor, esta semana no te tocó. Esta semana me tocó trabajar el domingo. Esta semana llegué muy cansado del trabajo. Mejor me quedo el viernes en la cama viendo una película para que yo pueda rendir como debe ser el sábado en mi trabajo, que también tengo que ir el sábado porque trabajo todos los días. Y esta semana no te tocó. El entretenimiento es enemigo de propósito. El entretenimiento de este mundo, en eso es en lo que vivimos en estos tiempos. Entretenidos, entretenidos, entretenidos. Y lo que el enemigo hace es eso, enfocarte en las cosas pequeñas, enfocarte en esas cosas que no tienen tanto valor para que pierdas de vista lo que de verdad es crucial y es importante para nuestras vidas. Y muchas veces no somos efectivos y no somos productivos por eso, porque andamos resolviendo asuntos pequeños, asuntos, eso pasa en nuestro trabajo, en el ministerio. A mí me pasa, yo ahorita que estoy con el equipo de comunicaciones y todos los días salen cosas que hay que resolver para ese mismo día y que hacemos aquí y que hacemos allá y a veces uno no puede llegar a su meta porque está desconcentrado en esas cosas pequeñas del día a día, en esos asuntos pequeños que hay que resolver del día a día y perdemos de vista cuál era el objetivo, cuál era lo que yo debía de verdad tomar mi tiempo, de verdad concentrarme, que al fin y al cabo, eso en lo que debía concentrarme probablemente iba a resolver los otros asuntos pequeños. Entonces yo tenía que concentrarme en hacer un plan de trabajo para cómo deben funcionar los equipos de cámara, pero me ocupé en responder que si la poníamos un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, que si colocábamos el tiempo así, que si colocábamos el tiempo allá, que no tuve tiempo para enfocarme a hacer en el plan de trabajo. ¿Y cómo voy a vivir cada día? Ocupada sobre lo que tengo que responder ese mismo día, porque no tomé la decisión de lo más importante que era desarrollar el plan de trabajo, que al fin y al cabo ese plan de trabajo iba a resolver esos pequeños asuntos. Y así es en todas las cosas de nuestra vida. Debemos aplicar este principio en todas las cosas de nuestra vida, concentrarnos en lo mayor, concentrarnos en el propósito real en el cual nos hemos decidido caminar este año y tengan por seguro, a veces parece que se nos sale de las manos ciertas cosas, pero cuando hemos decidido seguir la voz del Espíritu Santo y darle tiempo a lo que en realidad tiene valor para nuestras vidas, vamos a ver cómo las cosas se van a resolver solas. Vamos a ver cómo Dios va a orar a nuestro favor. Mateo 6, 21 al 34 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y no solamente al dinero, esto aplica, ponle el nombre que tú quieras. Eso que llame tu atención primaria, ese es el nombre que tú debes ponerle. No se puede servir a Dios y estar esclavizado a los amigos. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al trabajo. No se puede servir a Dios y estar esclavizado a las redes. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Aquí lo dice, no se preocupe por la vida diaria. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se preocupen por todo esto, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Es tiempo de decidir, o seré siervo y leal a los asuntos terrenales o seré siervo y leal a los asuntos de mi Padre. Y debemos ser sinceros con nosotros mismos. No podemos amar ambas cosas a la vez.
O estás apreciando uno o estás apreciando otro. Y estarás despreciando uno o estarás despreciando el otro. No puedes decir, no, es que un poquito para aquí y un poquito para allá. Si tú decides darle tu vida y la prioridad a las cosas de esta vida, estás despreciando a Dios. Ese es el nombre. Estás despreciando a Dios. Y si tú decides poner en prioridad a Dios y que no importa que tengo otras responsabilidades en esta tierra natural, estás despreciando este mundo, no estás dándole importancia a las cosas terrenales. Así que esta mañana yo quiero que nos atrevamos. Atrévete, dile al que está a tu lado, atrévete. Atrévete a decirle sí a Dios y no al mundo, con todo lo que somos, con todo lo que somos. Juan capítulo 10, versículo 1, dice, les digo la verdad, el que trepa por por la pared de un redil, a escondidas, porque así viene el enemigo, a escondidas, de a poco se va entrando en nuestras vidas, de a poco se va entrando en nuestra casa, robándonos toda la atención, porque Satanás no es obvio. Él es astuto. La Biblia dice que él es astuto y sabe cómo hacer sus cosas. Dice, les digo la verdad, el que trepa a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad, téngalo por seguro, que es un ladrón y un bandido. A escondidas en esos pequeños detalles de nuestra vida diaria. Versículo 2, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. La pregunta es, ¿reconozco la voz de Dios? Estoy acostumbrado a oír su voz que cuando la oigo inmediatamente sé que es el Espíritu Santo. Dice, las ovejas reconocen su voz y le acercan. Seguimos, él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen. ¿Por qué? Porque reconocen y conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. ¿Por qué seguimos las cosas de este mundo? Porque estamos muy acostumbrados, acostumbrados a oír esa voz del mundo. Conocemos la voz del mundo. Solamente te dejarás llevar por esas cosas cuando tú has probado de esas cosas. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas, los que verdaderamente tienen su oído puesto en Jesús, centrado en el Padre, ocupado completamente en Él, no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito, aquí terminamos con el mismo versículo, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Buenas noticias. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida plena y abundante. Dios no dice que si venimos a los negocios de Él nos vamos a quedar pobres, nos vamos a quedar sin resolver las cosas que necesitamos en este mundo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos les dijo, traigan todo lo que puedan porque vamos a estar predicando y no vamos a tener tiempo ni para comer, ni para comprar ropa. Traigan todo lo que tengan. ¿Eso les dijo? Les dijo, dejen todo. Ay, Jesús, pero ¿y entonces cómo va a ser mañana para ponerme otro vestido? Porque, a ver, no puedo con todo el tiempo. Dejen todo atrás, que será el Padre sustentándonos. Él se encarga de mostrarme cómo cuando mi corazón está plenamente confiado en Él. Tal vez no va a ser instantáneamente, tal vez no va a ser en el momento en el que tú des ese paso de fe que lo vas a comprender completamente. Pero a medida que yo me acerco a Él, a medida que yo reposo y descanso en los brazos del Padre, podré entender cómo es que Él lo hará. Podré entender cómo. Y Él no tiene poquito para nosotros. Él no tiene poquito para nosotros. Tendrá abundancia para nosotros. Abundante. Y es por eso que vamos a alcanzar a otros. Mes de alcance. Es por eso que vamos a alcanzar a otros. Porque ¿cómo crees que Dios te va a pedir alcanzar a otros si tú no tienes cómo alcanzarlos?
Ten por seguro que si te llamó a ser discípulos, Él te sostendrá, Él te proveerá, Él te llenará de amor, Él te llenará de palabras, te llenará de recursos para darle a otros. ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a sembrar a otros si no tenemos recursos? Dios no es bobo, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y Él se encargará de que tú tengas lo suficiente y necesario para alcanzar a otros. Sin visión y sin propósito no hay avance. Sin visión y sin propósito cualquier cosa nos sirve, cualquier trabajo nos sirve, cualquier novio nos sirve, cualquier novia nos sirve, cualquier lugar, cualquier compañía, cualquier amigo, porque no sabemos para dónde vamos. Cuando no sabemos para dónde vamos, cualquier bus nos sirve. Pero el que ya ha visto lo que el Padre tiene para él, no se distrae con lo que hay en el camino, no se distrae con lo que parece muy bonito a medida que vamos caminando. Yo digo, eso no es bonito. Usted ve lo que hay allá adelante y puede que en los ojos naturales parezca algo muy bueno, pero tú no sabes que lo que viene por delante es 100 veces mejor que lo que tú crees que está viendo bueno en el camino. Plenitud y avance entonces no vienen en la vagancia. No vienen en no ser diligentes. Romanos 12:11 dice, nunca sean perezosos, pero trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Debemos ser inteligentes, diligentes para saber cómo guardar nuestro tiempo y hacer lo que debemos hacer. Proverbios 13:4-11 dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. ¿Y por qué será que desaparece? Porque no tiene dos características importantes, carácter y disciplina que lo sostengan. Y eso sucede mucho hoy en día con las redes sociales. Es que subí un video viral y de la noche a la mañana me volví multimillonario, pero eso no se sostendrá. Porque llegaron ahí sin saber cómo lo hicieron. Y entonces cuando llegue otro que saque un video mejor, no va a saber cómo hacerlo. Porque llegó allí sin propósito, sin herramientas, ni siquiera tenía la intención de que ese video fuera famoso. Así que debemos ser entendidos en carácter y disciplina. Dios no solamente te va a llevar a la meta, Dios no solamente va a subirte en un bus y listo, llegue para allá y ya. No, Él te va a mostrar cómo hacerlo. Él te va a dar las herramientas, te va a hablar y enseñar su plan, que por su gracia, que por la capacidad que va a poner en ti, tú vas a poder cumplir. Y la disciplina nos hará entendidos de cómo resolver los asuntos difíciles que vengan en el camino. No será fácil, iglesia, no será fácil en lo natural, será fácil por el Espíritu. Será fácil, fluirá fácil porque seamos disciplinados, porque le digamos no a nuestra carne, porque le digamos no a nuestros pensamientos carnales para decirle sí a su voz, sí a la disciplina. Y amada iglesia, experimentaremos su plenitud en abundancia. Veremos los frutos, pero estos requieren de nuestro enfoque y de la visión que Dios nos ha dado. Puedes ponerte en pie esta mañana. ¿Y cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? Ya tenemos un camino, ya tenemos algo que ha sido puesto delante de nosotros, ya tenemos la palabra profética. La palabra profética es la más segura sobre la cual podemos caminar. Así que estudia de continuo su palabra, estudia de continuo, porque esa será la guía que nos dirá hacia dónde ir, hacia dónde avanzar, cómo caminar. Y ese será nuestro enfoque y nuestra visión, donde pondremos nuestros ojos, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro todo, porque ese es tiempo de correr con la visión. Yo quiero que tú digas, es mi tiempo, es mi hora de correr con la visión, de correr con valentía, de correr con atrevimiento para bendecir e impactar a otros.